Saludos cordiales compañeros y licenciados. El día de hoy realizaremos la actividad correspondiente a la semana 2, la cual es las entrevistas a los profesionales del derecho. En esta ocasión tenemos a la licenciada Idalia Josefina Vázquez de Flores, que nos acompañará en esta entrevista. Licenciada, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, mucho gusto para todos. Muy bien, licenciada. Arrancamos con la primera pregunta. Quisiéramos saber cuál es su propia concepción, o mejor dicho, cuál es su propia definición del derecho. Bueno, vamos a decir primeramente que no existe una definición propia de lo que es el derecho. A mi criterio, el derecho es el conjunto de principios, facultades, de normas que establecen dentro de una sociedad su ordenamiento. Podríamos decir también de que dentro de un Estado, este grupo de principios y de facultades jurídicas vienen a establecer el ordenamiento jurídico. El derecho sabemos que tiene varias características. Entre estas está la coercibilidad. La coercibilidad es la característica principal del derecho porque viene a establecer o a exigir que se cumpla determinada forma o determinada figura dentro de lo que es la ley. También podríamos mencionar la bilateralidad. ¿Qué entendemos por esta característica? De que el derecho no puede darse en una sola persona o no puede realizarse por una persona, sino que se necesitan de dos o más personas para que pueda materializarse. Otra de las características muy importantes es la normatividad. En esta característica se establece de que el derecho va de acuerdo a lo que es el momento cultural del momento, es decir, que va de acuerdo a el momento social en el que se encuentra. Bueno, licenciada, introduce dos factores muy fundamentales. Primero arrancamos con una visión del derecho con influencias positivistas, ¿no? Porque claro, este factor considero que es de suma importancia en cuanto al derecho, aunque pues mucho se ha hablado a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, de su carácter negativo, ¿verdad? En cuanto al estado de legalidad, en cuanto, bueno, decía Kelsen, cualquier contenido puede ser derecho, ¿verdad? Exacto. Entonces, sin embargo, opino de que es un factor muy importante, sobre todo como lo comentaba con usted. Y también introduce otros factores como el de la normatividad, como una percepción del derecho un poco realista, ¿no? Concepción un poco realista, esto porque debe de ir de la mano con la sociedad. ¿Qué tanta importancia considera usted que tiene que tener el derecho en ese aspecto de que debe de ir de la mano con el contexto social en que se vive? Bueno, pues como sabemos, el derecho ha ido evolucionando a través del tiempo, desde sus inicios. En sus diferentes épocas, pues han habido momentos culturales, momentos sociales que han venido a exigir ciertas normativas para que esta sociedad se mantenga en orden y de una manera, pues ellos sientan que tienen esa obligación de cumplir las leyes y que sepan distinguir de dentro de lo que es lo bueno y de lo que es lo malo. Así podemos ver de que en la actualidad pues hay una serie de normas que ya nos vienen a dar o a permitir los instrumentos para que podamos conocer de algunas figuras o delitos que antes, porque estábamos en otro tiempo social, pues eran, por así decirlo, prohibidas. Vamos a poner el ejemplo de los derechos que ahora tenemos las mujeres. También pues hay derechos que vienen a amparar, porque es necesario decirlo, a homosexuales, que la comunidad LGTB, que antes pues definitivamente ellos se sentían desprotegidos porque no les hacían ver sus derechos. Igual, las mujeres antes eran sometidas y eso se veía como algo normal, más sin embargo ahora pues ya hay normativas que lo vienen a proteger. Claro,
bueno, si bien es cierto, se ha avanzado un poco, más que todo a raíz de estos nuevos factores que se introdujeron en el derecho a partir de la década de los 90, ¿no? En el cual ya se introduce un Estado constitucional de derecho, se introduce la argumentación, el carácter reflexivo y se introduce también pues los derechos humanos. Exacto. Entonces, si bien es cierto, se ha avanzado un poco en el carácter en cuanto hablamos de democracia y de oportunidades y derechos para muchos más sectores de la comunidad. Pero ¿consideraría usted de que como sociedad nosotros contamos con un ordenamiento jurídico que atiende a las necesidades que tenemos hoy en día? ¿O considera que este ordenamiento jurídico debería, o bueno, las normas, las leyes que tenemos deberían de ser actualizadas para poder acoplarse a este contexto? Pues claro, como sabemos y como lo he manifestado, el derecho está en evolución. Para no ir tan lejos, vemos la situación que estamos viviendo actualmente y, apartándonos de la política, vemos de que en la rama de salud no estábamos preparados para enfrentar una situación como la que estamos viviendo. Además, se han dado muchos conflictos en cuanto a que se pueda sobrellevar la economía después de una situación tan grande. Por lo tanto, considero de que atendiendo al momento social siempre es necesario ir viendo la evolución de lo que es el derecho. También algo que es muy importante es que existen ahorita nuevas generaciones que van de la mano de todos estos problemas sociales y que hacen un buen aporte y que pues definitivamente van a venir a establecer un cambio en nuestras vidas. Sí, definitivamente pues es sumamente importante, la verdad. Creo que se ha desestimado un poco o se le ha dado poca importancia a la actualización de nuestras normas jurídicas, porque si bien es cierto, el derecho pues nace de la sociedad, ¿verdad? Entonces debe atender nuestras necesidades y bueno, como usted lo menciona, un ejemplo muy claro es que nuestro ordenamiento jurídico definitivamente no es pleno, porque para esta crisis no estábamos preparados. Entonces, bueno, licenciada, una última pregunta, ya para finalizar. Como usted bien sabrá, hay muchas ramas de la filosofía que influencian la manera de percibir el derecho, la manera de practicarlo, incluso llámese positivista, el estado de legalidad, el naturalista, cuando se introducen estos factores que vemos ahora en nuestro estado de derecho constitucional, realista, ¿no? Y entre muchas otras. ¿Usted consideraría que estas ramas es necesario incluir un poco de cada uno de estos aportes filosóficos dentro de lo que es la práctica del derecho? Pues definitivamente. Tendríamos que tomar en cuenta de que el derecho precisamente no se viene a adaptar como una filosofía también. Por lo tanto, cada una de las ramas o estos principios filosóficos pues tendrían que tomarse en cuenta para tener una verdadera esencia ya en la práctica de lo que es el derecho. Definitivamente muy importante. Bueno, licenciada, muchas gracias por estar aquí, por responder a nuestras preguntas. Le agradecemos mucho y bueno, continuaremos con la siguiente entrevista. Gracias. Y bueno, ahora tenemos con nosotros al licenciado Alan Molina, quien nos estará acompañando en esta entrevista y responderá a las preguntas que tenemos preparadas para hoy. Arrancando con la primera pregunta, licenciado, ¿cómo explicaría usted la importancia de esta rama filosófica del positivismo en el derecho actual? Sí, buenas tardes. Con respecto a la interrogante que me plantean, que cómo yo explicaría la importancia de esta rama de la filosofía en el derecho actual, con respecto a esa interrogante, pues déjenme decirle que hay dos ramas de la filosofía que son sumamente importantes para aplicar o dar una respuesta a una necesidad o al contexto social. Y una de las ramas de la filosofía que se encuentran muy vinculadas es la filosofía del lenguaje.
que tiene que ver con la explicación lógica del lenguaje o palabras como tal, no solo entendiendo el lenguaje como articulación de palabras, sino que tiene que ver también con el tema de comunicación simbólica. Esa es una de las ramas, y otra de las ramas de esta filosofía para dar respuesta al fenómeno jurídico en concreto es el tema de la corriente filosófica que se llama la fenomenología. Entiéndase por fenomenología aquella rama, obvio, de la filosofía que tiene que ver con el estudio de los fenómenos como tales, y en este caso es el fenómeno jurídico, que es el que nos interesa. Es decir, que todo lo que implica la juridicidad de los actos, los efectos y todo el tema de las obligaciones, para lo cual, bueno, personal, son dos ramas que podrían ser aplicables: la lógica del lenguaje desde el punto de vista filosófico, entiéndase, y la fenomenología aplicada al fenómeno jurídico o fenómeno del derecho como tal. El actual derecho que nosotros tenemos es prácticamente el positivismo de Kelsen. Y es que el positivismo de Kelsen tiene que ver con la regulación de conductas o comportamientos del ser humano. Y a partir de una posición de poder, a través de esta regulación de conductas, a través de la normativa, es que desde mi punto de vista en la actualidad ya no se adapta a la realidad. ¿Por qué? Porque hay muchos derechos que quedan fuera de la positivación en sí. O sea que si no están en una ley, esos derechos pues obviamente quedan fuera o quedan inválidos porque no forman parte de un cuerpo normativo. Entonces, la fenomenología jurídica se podría incluir en un ordenamiento a través de la interpretación, que sería ahí la filosofía del lenguaje, para incorporarla en los textos, aunque sea por espíritu de la ley o el sentido propio de la ley, para aplicarlo a un fenómeno concreto, que es donde se aplicaría la fenomenología desde mi punto de vista. Sin duda alguna, licenciado, ya como usted lo mencionaba, nuestro derecho actual tiene muchas carencias que imposibilitan o pues hacen que este ordenamiento jurídico con el que contamos no se vea en plenitud a la hora de solucionar los problemas de nuestro contexto social. Ya lo mencionaba usted, el positivismo de Kelsen se ve en desventaja a la hora de poder aportarnos y poder atender a nuestras necesidades satisfactoriamente, y pues es necesario incluir estos factores que usted menciona para que pues pueda irse de la mano el derecho con la realidad social. El derecho definitivamente es cambiante y pues por eso es necesario incluir todas estas ramas filosóficas para que este evolucione y sea cada vez más certero, más acertado y pues no sea de mucha utilidad. Esta sería la finalización de la actividad correspondiente a la semana 2, las entrevistas a los profesionales del derecho. Agradezco expresamente a los profesionales que nos han acompañado durante esta entrega, a la licenciada Idalia Vázquez y al licenciado Alan Molina, por tomarse el tiempo de responder a estas preguntas. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.